Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias. Hoy, martes 2 de abril, 7 de la noche, donde tenemos este nuevo contacto con Miguel Muñoz. Miguel Muñoz, como ustedes saben, es proselitista político, colaborador de la campaña del presidente Trump en Carolina del Sur, y hoy nos trae una información de lo que está sucediendo en la campaña allí en Carolina del Sur. Cambiamos impresiones sobre las cosas que están ocurriendo aquí en nuestro hogar y sobre todo el mensaje diáfano que él nos trae todos estos martes en función de traerle a ustedes una claridad sobre los eventos que están ocurriendo aquí en la nación. Muchísimas gracias a las personas que se han venido suscribiendo al canal. Para nosotros es muchísimo motivo de alegría y de mucho orgullo poder contar con usted, y lo más importante es que esta información no quede entre usted y nosotros, sino que compártalo, llegue a otras personas que son en este momento manejadas y engañadas por la media, vendida al comunismo, vendida a las malas intenciones por destruir a esta nación. Muchísimas gracias de nuevo. Por favor, compartan el programa y sin mayor dilaciones vamos a pasar inmediatamente a este nuevo contacto, a esta tremenda oportunidad con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 2 de abril, 7 de la noche, donde tenemos ya nuestro tradicional contacto con el proselitista y además colaborador de la campaña del presidente Trump en Carolina del Sur, Miguel Muñoz. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Buenas noches, feliz martes 2 de abril. Buenas noches para todos las personas que nos van a escuchar esta noche y al siguiente día. Y pues, feliz martes para todos y esperamos que la semana que pasó, que es la Semana Santa, que hayan todos pasado un lindo día, el día de Easter, el día de Viernes Santo para las personas que son creyentes. Claro. Y que le deseamos lo mejor a todas las familias, todas las diferentes razas, de diferentes colores, todos unidos por una gran nación. Por supuesto que sí. Y tenemos una tijera con mucha tela que cortar en este programa y lamentablemente 30 minutos pues no es nada. Pero voy a hacer una pregunta rápido para comenzar. ¿Cómo está el ambiente de la campaña con el presidente Trump allí en tu entorno, en Carolina del Sur? Bueno, ahora mismo estamos tranquilos por la razón que ya pasaron las primarias y ahora la campaña se ha movido a estados que vienen primarias. Claro. Que ya nosotros pasamos esa etapa, estamos bastante tranquilos. El headquarter de la campaña fue cerrado, pero se va a volver a abrir otro ya pronto, quizás ya para julio o agosto, cuando venga la convención. Pero hasta ahora estamos tranquilos, estamos esperando, estamos mirando todo el daño que le quieren hacer al presidente Trump y todos estamos siguiendo la palabra para que las personas despierten y vean lo que verdaderamente está pasando, porque ya vimos este fin de semana todas las cosas que han pasado. Sí. Fíjate que tú dijiste en función de todas las cosas que le han hecho al presidente Trump. No. Es que lo que tenemos que fijarnos no es solamente lo que le han hecho, es todo lo que le falta por hacer de aquí hasta el día 5 de noviembre, porque lo que le van a tirar es con todo. Seguro. Y no solo a él se lo están haciendo, porque él lo ha dicho muchas veces. Ellos vienen tras de nosotros. Es que él está en el medio y eso es verdad. Así que es a nosotros lo que ellos quieren destruirnos. Y si no elegimos al presidente Trump, yo te digo la verdad, yo creo que esta nación se fue a ajuste. Ya el final está a punto de llegar. Lo que se acaba de ver esta semana pasada, un oficial de la policía de Nueva York fue asesinado, acribillado completamente, un hombre que es de la ley y orden por quizás un criminal. No sé la verdadera historia, pero sí sé la historia de estas personas como la gobernadora de Nueva York,
que es antipolicía. Esa mujer es antipolicíaca. Ella lo que quiere es destruir ese estado. Los dos fiscales que tiene, la Letitia James, Alan Bragg, el mismo alcalde de Nueva York, que ese hombre supuestamente era policía. El alcalde de Nueva York era un policía y ahora estar en contra de la policía porque todo lo que él hace es en contra de la policía. Los dos fiscales y la gobernadora en contra de la policía y tuvieron el descaro de ir al funeral, al sepelio del oficial Diller, Jonathan Diller, y supuestamente la familia le negó la entrada a la gobernadora. Mira lo que hemos llegado. Así que esperemos que el pueblo vea lo que está pasando, porque esto es grave. Lo que se está viendo venir es grave. Mira, hay una lectura sobre Nueva York, bueno, hay varias, pero dos para enfatizar. Una, esa que tú mencionaste, el cruel asesinato de un funcionario que está para defender los intereses de las personas, y el presidente Trump en campaña, en proselitismo, en las razones que sea, pero hizo su acto de presencia allí. En contraposición, porque eso era un momento solemne, como quiera que sea, era la muerte de una persona, pues las cabezas históricas, porque son expresidentes, y la cabeza en este momento, vergonzosamente, que es el presidente de esta nación, tres, el señor Bill Clinton, el señor Hussein Obama y el Mr. President, el chupelado, estaban recogiendo dinerito, tomando traguitos, y que gente de poder estaban poniendo dinero. Esa es una lectura que debería ser vergonzosa para que la gente vea de qué lado está la gente, los que votaron o los que piensan volver a votar por este degenerado. La cara por a quién la están sacando, por el dinero, no la están sacando por una persona humana. Y la otra parte es que en el mismo Nueva York acaban de aprobar una ordenanza, o que está por aprobar, no sé, en estos días, pero creo que ya está aprobada, en la cual va a haber un control de las armas de fuego para accesar a al metro sub, y para que controlar la cantidad de delincuencia que hay allí, no sé qué y no sé cuánto. De la palabra suena bien, pero si te pones a ver, es una regulación inmediata de la segunda enmienda, porque los degenerados que van a seguir delinquiendo dentro del metro van a seguir entrando, y si no entran con un arma, ellos entran a delincuenciar. Y entonces personas como tú o como yo, o personas que puedan estar armados, los desarticularon para poderse defender, que es el objeto de las personas de buena lid que están con el arma. O sea, Nueva York es Phantom Place, la famosa serie aquella que había, ¿te acuerdas? Seguro que sí. Y por el otro lado, que vamos a ver históricamente, estos individuos siempre resaltan a la parte mala de la historia. Cuando el problema del famoso George Floyd, que prácticamente lo canonizaron santo siendo un delincuente, con razón en este caso, que hubo un exceso policial que no sabemos si realmente, por eso fue lo que nos vendieron, que esa parte mal, y también hubo una parte buena, pero que siempre, como sea, es la destrucción del país, cuando la famosa otrora de lo que pasó con Rodney King en California, que desbarataron esta nación. Lo mismo pasó con Floyd. O sea, nosotros estamos en un escenario donde la gente está para la maldad, para destruir, y nosotros estamos replegados a observar o a creer de que en nuestra pasividad están las cosas correctas. Debería ser. Pero sí. el ser tan tolerante, mi hermano. Sí. Primero que nada, hay que darle las gracias al presidente Trump, que siempre saca la cara por la ley y el orden. Mientras él estaba con la familia despidiendo un ser humano, un padre de un hijo de par de años, de una joven esposa, de una familia, los otros tres degenerados estaban recaudando fondos. Creo que recaudaron 26 millones de dólares. Políticamente, a cualquier lado eso se ve mal. El deber de esos tres presidentes era haber ido y estado ahí presente con esa familia donde un oficial de la policía perdió la vida por culpa de ellos mismos, porque son ellos
el Partido Demócrata, Barack Hussein Obama, Clinton se volteó, porque Clinton no fue un mal presidente, pero este hombre se volteó, porque él no fue mal presidente en su tiempo. Ahora se ha dejado llevar por el malvado presidente Barack Obama y este hombre, él no sabe ni dónde está parado Joe Biden. El presidente Biden, mira, a veces a mí me da pena verlo. El hombre no sabe dónde está parado, pero pienso que es una falta de respeto hacia la familia del policía, al policía y a la policía en general de toda la nación. Tienen que estar dignadas por la sencilla razón. ¿En qué cabeza cabe que yo, siendo presidente de los Estados Unidos, hay un evento donde un oficial de la policía, de la ley y orden, que le pagamos para que nos cuide a nosotros, pierde su vida y yo voy a estar recaudando fondos? Eso no es política. Cualquier persona que use que el presidente Trump hizo acto de presencia y ellos no, es sentido común. El presidente Trump siempre ha demostrado que está al favor de la policía y de la ley y el orden. Y el otro partido ha perdido la vergüenza, la dignidad. Y el pueblo de Nueva York, los votantes, se merecen lo que tienen. Claro. Porque se lo merecen, porque ellos mismos pueden votar. Y ahí yo no sé cómo este alcalde ganó con una miseria de votos. El fiscal Bragg creo que ganó por 300 y pico mil votos, y en Nueva York hay 7 millones de personas, 8. Mira, yo las cosas que hacen mal los degenerados, yo los aplaudo, porque esa es la función de ellos. Cuando tú ves que alguien hace algo y lo hace pasionalmente, dice, bueno, está mal, pero reconozco que el tipo tiene, tú sabes, el punto de nosotros es que los de acá no hacen nada. Los de acá solamente son espectadores, o vamos a quitar, sí hay un grupo de personas que hacen, pero es que el poder del otro lado es tal que minimiza. Mira, lo que habla de Trump van a hablar mal como quiera que lo pongan. Hablaron mal que si fue proselitismo político haber ido allí. Es que el caso de Trump es palo porque bobo y palo porque no bobo. Viene también. Ahora le salió de que el individuo, por las razones que sea, está vendiendo las Biblias. Se lo están comiendo vivo porque dice que utiliza la religión. No, señores, estamos en capitalismo y si vende estampita, le da dinero para su campaña, bienvenido. Ese es el capitalismo. Aquí lo que no dice, no, el tipo robó un banco para su campaña, eso es ilegal. Pero Trump haga lo que haga, de la manera como se tire siempre van a hablar mal. Y eso es lo que debería ver la gente, de que le tiran dardos venenosos, o como dijo Mari, que él piensa que todos los días Trump llega por la mañana y lo que sale para la emergencia a verse la cantidad de cuchilladas que le han metido por la espalda, por dejación, por abandono. No puede hacer nada bueno porque todos se lo critican al pobre hombre. Y te digo, yo mejor prefiero ver un político que vende Biblia, que abre una, ¿cómo se dice? Una red social que la puso en el stock market para generar dinero, para correr, antes de un político que se pasa pidiéndole al pueblo y después lo humilla al pueblo. Porque eso es lo que hacen todos estos políticos que te piden dinero para la campaña. Te piden dinero para la campaña, te ponen la mano aquí en el hombro y después no los vuelves a ver y se hacen ricos. Y el pueblo tiene que empezar a despertar. El presidente, mira, yo te digo, si el presidente Trump no sale electo en noviembre 5 del 2024, ya lo dije varias veces, hay que decirle adiós a la libertad, adiós al futuro de este país. Dime. Y no le estamos metiendo miedo a nadie, Miguel. No, a nadie, ni estamos diciendo que salgan con la violencia a la calle, no, de ninguna manera. Pero es que hay tantas cosas que se pueden hacer para respaldar y para protegernos. Está ahí en la Constitución, está en la cordura, tú sabes, en los 2 dedos. No hace falta 3 ni 3 y medio, 2 dedos de frente para darse cuenta dónde está dañándose el futuro de todos nosotros, y que no tengamos la valentía de decir, por lo menos denunciar, mira, lo que está pasando está mal. Mira lo que pasó ahora recientemente con el gobierno federal. El presidente nombró el domingo de Ramos, el domingo de Resurrección, como el día de los transgender. Tú te puedes imaginar que, o sea, no es que le concedan un día. Para mí, cada quien con su estilo de vida,
Perfecto, el que le gustó la naranja, que se coma dos. El problema es que agarran un día, es para decirte, mira lo que te estoy haciendo, y tú no haces nada. Exacto, han humillado, el Partido Humillación, Demócrata, sí, humillación. han humillado al Partido Republicano y han humillado al pueblo americano, porque eso es una humillación, eso es un día sagrado para todos los creyentes. Al mundo entero Para cristiano, el en el mundo mundo entero, es entero. correcto. Para los cristianos, para los católicos, para todas las religiones, esto es un día sagrado. Y esto es un día donde las familias se unen. Y mira qué ejemplo le estamos dando. Imagínate, el día de los transgender, el día de Easter a un niño. Eso es un descaro. Pero tú sabes quién tiene la culpa. Estos republicanos y el pueblo que sigue chupándose el dulce que los demócratas le están dando porque es dulce, pero no saben el mal que nos están haciendo a esta nación y a nuestros hijos. ¿Tú te imaginas tú salir un día con tu familia a un restaurante y ese día, que es el día de Easter que pasó, que estén felicitando a los transgender? Esta fue, yo creo que la última gota que abarramó el vaso para que el presidente Trump sea electo presidente en noviembre. Porque yo te digo, si esto no lo hace, ¿qué No lo va lo a va a hacer hacer? nada. No lo va a hacer nadie. Nada. Pero te digo, Gustavo, es algo que yo te lo digo cuando yo oí la noticia. Yo por poco, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué nos ha pasado? Mira, este país, cuando yo llegué aquí, mira, el mismo día, me recuerdo el día, junio 11 fue miércoles de 1975. Todavía este país era un país. Ahora este país, con todo el respeto, cualquier persona que diga que somos los Estados Unidos de América, yo creo que estamos bien equivocados, porque nosotros ya no sabemos ni lo que somos, Los ni lo que Estados somos. Desunidos de Los América. Estados Unidos de América. Y te digo, mira, tenemos como 24 o 25 gobernadores republicanos, entre ellos hay como 10 que son rhinos. Yo creo que te digo la verdad, porque la diferencia del partido republicano y demócrata es la D y la R. Nada más, porque yo te digo que si Trump no llega a ganar en el 2024 y algún día otro republicano gana, va a ser el mismo trabajo que están haciendo estos demócratas. Y no le estoy echando miedo a la gente, es que ellos le tienen tanto temor al Partido Demócrata que no se atreven a hacer nada. Mira, ahora mismo estamos a punto y no se sabe si perdamos la Cámara antes de noviembre 5. Mira esto, creo que estamos como 2 o 3 congresistas a favor del Partido Republicano. Ya hay 2 que están diciendo que se van a salir. ¿Tú te imaginas? Yo pienso, y mira, no lo quiero, como se dice, predecir, y Dios quiera que no, que se salgan 5 o 6 y le den el poder al Partido Demócrata antes de noviembre 5 y no vamos muy lejos, esto puede pasar, porque es que no tienen pantalones, no tienen pantalones, o son la misma naranja cortado con diferentes cuchillos, porque eso es lo que se ve, no hay otra de... Y mira, volvemos, mira, ahí también pasó algo en el puente de Baltimore. No se sabe si eso es acto terrorista, que Dios quiera que no sea, o fue un accidente, puede pasar, pero es que todo lo que está pasando bajo la administración del presidente Biden no se puede dudar nada, ni se puede creer nada tampoco, porque esta gente se la están jugando lo que sea, lo que sea. Y yo lo encuentro bien raro que una semana después del ataque a Moscú pase esto. Y Pero yo vi los videos. Miguel, no solamente eso, sino que la gente se queda con lo que escucha y los que manejan las noticias son ese poder comprado. Entonces le meten noticias, imagínate, el individuo que se va a las 6 de la mañana para su trabajo, está 1 minuto y medio, 2 escuchando y está escuchando esa verborrea barata, pero no tiene tiempo de analizar. Pero en esta semana que terminó, hay un miembro del FBI que dijo que sí, que la caja negra del barco fue, ¿cómo se llama?, conseguida, pero rara vez, porque esas cajas están preparadas, tanto la de los aviones como la de los barcos, preparados a lo que pase, esa caja no le pasa nada. Mas, sin embargo, a la caja del barco dice el reporte forense del tipo del FBI, dice que
1 minuto 92 segundos de la parte final, donde supuestamente es donde sucede todo, desapareció de la grabación. Entonces, si esa lectura no te dice en mano de lo que estamos, que están dispuestos a hacer todo por tapar, y la gente se queda con la mención esa, pues imagínate lo que va a suceder. No es que tú seas profeta del desastre o que yo lo quiera, sino que hay que darse cuenta de esto. El pueblo está tan dormido que ahora mismo el pueblo, mira, el 90% de las personas, y te estoy hablando personas adultas, están en TikTok, Instagram, Facebook. Nos pasamos todos en Facebook. Facebook, a pesar de que es una red social un poquito malvada, pero por lo menos nos comunicamos y hacemos amistades. Un poquito. Entonces, lo está tratando bien. Las redes sociales nos están haciendo un daño tremendo. Pero a la misma vez, nosotros también nos estamos comunicando por las redes sociales. Gracias a Dios que todavía nos podemos comunicar, porque yo creo que ya pronto, ahora mismo, ya pronto nos vamos a poder comunicar. Ellos van a hacer algo, viene quizás otra pandemia para esta. Mira, y todavía hay algo más para, mira, estamos pensando, ¿te recuerdas lo que ellos dicen que pasó en enero 6 del 2021? Estos demócratas se traen algo porque ellos siguen diciendo Trump no va a ser presidente. Y yo pienso, y Dios quiera que no, yo creo que Manny Mullet también lo mencionó en su programa, que aunque el presidente Trump gane, ¿te imaginas si los demócratas cogen la Cámara? No lo van a querer certificar. Y esto se va a formar un rollo bastante feo, porque ya sería, ya eso sería como decir la última gota del vaso, que el pueblo yo creo que se va a tirar a la calle. Dios quiera que eso no pase. Cuando yo lo vea, ay, espérate, porque, que me dio. Sí, cuando yo lo vea, lo creo. Mira, la diferencia, eso es la diferencia del Partido Republicano al Partido Demócrata. Ellos tienen una agenda y la agenda es destruir al país. Porque es que nadie que tenga sentido común puede decir que esto está bien todo. Imagínate, el día de Easter, un día sagrado para los católicos, para los cristianos y para todo el mundo, porque aunque mucha gente no sea religioso, este día lo respetamos. Ese día se respeta, el Viernes Santo, todo el mundo lo respeta. Yo sé que sí, porque ese día es un día también sagrado. Que vengan y le pongan el transgender, el día de los transgender, el día de Easter, te digo la verdad, este país se ha ido a la desgracia. Y el presidente Biden, este hombre está siendo dominado por todo lo evil around the world, en el mundo entero lo están controlando a este país. Este país ya no se controla el mismo. Ya nosotros no somos dueños de nuestro país. China es el dueño de este país y de los Biden también. Y te digo, la corrupción está tan y tan grande que no dudes que en enero 6 del 2025 no quieren certificar al presidente Trump, porque yo no creo que nadie con sentido común va a votar por este hombre en noviembre 5. Pero como vemos que ellos hacen y deshacen y los republicanos no hacen nada, pero nada. Mira, ahora mismo el estado de Nueva York, todos estos fiscales federales que han hecho daño, que se sabe que esto es una campaña política en contra del presidente Trump, todos estos casos. Mira la de Georgia, esa mujer, mira todas las barbaridades que hizo y todavía el juez la deja ahí. Vamos a pensar, y en los dos casos en Nueva York, ¿cómo tú le vas a poner 464 millones en fianza a un presidente de los Estados Unidos por un error que él no cometió nada, no hizo nada malo? Los bancos, todo el mundo le pagó, y él determina que Mar-a-Lago vale 18 millones de dólares. Óyeme, si yo tuviera... Según tengo entendido, el grupo de los defensores de Trump ya interpusieron la apelación al juez por que no destituyeron a la fiscal, porque la fiscal primero mintió en una corte, mintió, la representante que hace valer la ley mintió, así que ya eso debería descalificarlo y por consiguiente el juez falla en su apreciación. ¿Por qué? Porque está en campaña política,
porque está defendiendo sus intereses, no está defendiendo los intereses del pueblo. O sea, no se está haciendo cumplir la ley. Sí que espero que de todas maneras la apelación para destituir a la dama, porque es el nombre que hay que utilizar, amoral, mentirosa, manipuladora, todas esas cuestiones, y si no la destituyen, eso es lo que tenemos, este país está perdido, porque la respuesta a la ley, que es lo que debe defender esta nación, que es la base de esta nación, está torpedeada. Yo creo que la ley en orden en este país se fue volando con los pajaritos, ya no se ve nada normal. Mira, ya ahora mismo tú sales y hablas con personas de la calibre de nosotros y muchas veces tú dices, pero ¿qué esta persona está pensando? Porque es la verdad, yo conozco gente de 70, 80, 60 años, gente que son educadas y lo que están, mira, ahora mismo hay gente que están jugando juegos de 40 y 50 años en virtud de estar preparándose, analizando. No tiene que ser una persona radical, porque nosotros no somos radicales de Trump, porque si Trump lo estuviera haciendo, estuviéramos en contra de él también. Pero él lo está haciendo por el bien del pueblo. Yo lo veo, yo lo siento. Mira, cuando yo hablé con él, te lo juro, que el aire, a mí me entró algo por aquí, por el corazón, por el pecho, que mucha gente no sabe. Dijeron, Miguel, yo no me atrevería a hacer esto, lo que yo hice. Pero tú sabes por qué, porque él me inspira confianza. Y yo veo en él que él quiere este país y él nos quiere a nosotros como pueblo. Y entonces, como yo voy a estar en contra de un hombre, yo puedo estar en contra. Mira, si Biden lo estuviera haciendo bien, feliz de la vida, feliz de la vida. Pero el hombre todo lo que hace y la moralidad nos lo ha quitado, los derechos humanos, a las personas especialmente que son religiosas, le ha quitado todos los derechos a la policía. ¿Cómo esta gente y a la inmigración? Mira la inmigración que está entrando aquí. Y ellos que alabando y creando estos biles, estos fondos para la guerra en Ucrania y para los inmigrantes. ¿Y el pueblo qué? Lo está bien. Y recuérdate, esto puede traer consecuencias graves porque, digo, no lo estamos promocionando, pero el pueblo tarde o temprano se va a acabar, se le va a agotar la paciencia y mucha gente inocente van a pagar por estas malvaridades que están haciendo estas personas. Estos fiscales como la Fannie Willis, Bragg de Nueva York, que ese hombre, un criminal, comete un crimen y lo saca y después quiere ir al funeral de un policía. Esa familia lo hizo. Es más, si yo soy el familiar, el padre de ese hijo, el padre de ese oficial o el padre de la madre, le digo, mira, a ningún político aquí lo queremos. A Trump, porque Trump sí da la cara por nosotros. Mira esa gobernadora, una gobernadora, esa es más mala que Cuomo. ¿Te recuerdas cuando estaba Cuomo? Cuomo era malo porque no fue bueno, pero ella lo sacó a él y mira, y es peor. Yo creo que el Partido Demócrata estaba detrás de eso porque él, recuérdate, él es italiano y él tiene un poco de cultura. Es posible que estaba aguantado. Él sabe que el Partido Demócrata está bien malo, pero lo sacaron a la mala para meterla a ella. Una mujer que es una cosa increíble. En los dos fiscales, esa la Tricia Jane, que corrió la campaña porque iba a hacerle la vida imposible a Trump. Nada más. Mira qué cosa. Y eso no se ve. Yo te digo, pero la puso toda la gente de nosotros que no fue a votar, son las que la pusieron ahí. Pero mira, yo pienso algo, Gustavo, que mucha gente no va a votar porque tienen miedo. Entonces estamos condenados. Sí, yo pienso que, estamos condenados. ¿No? Con todo el respeto, yo te lo digo, yo creo que estamos condenados. Yo creo que si el presidente Trump, aunque el presidente Trump gane, es lo único que puede arreglarlo un poquito, pero él tiene que venir tan y tan fuerte que los mismos del partido ahora se le van a ir en contra. Ese es el problema que tenemos. Esto, los demócratas lo han empujado a una manera tan y tan grave que para arreglarlo, el presidente tiene que ser súper malvado, porque es que lo que oye, el cáncer lo cortan alrededor 1 o 2 pulgadas de donde él está y de todas maneras vuelve a salir. O sea, al punto, si Trump llega con paños calientes, no, tiene que llegar con paños hirviendo y cortando rabo y oreja, como dicen los taurinos, tiene que acabar, y aunque le determinen, aunque no estoy propiciando eso, hay que repetirlo porque la inteligencia artificial está escuchando, no propiciamos eso, pero si no se erige el término de dictador para corregir este problema,
con los paños tibios no se va a resolver. Él tiene que venir con una tijera, pero eléctrica, a cortar toda esta malvaridad que le están haciendo a este país. Esto del domingo, día de Rama, del día de Easter, el día general de los transgender, esto hay que quitarlo de ahí, sacarlo. Eso no puede estar ahí. Si nosotros somos familias honestas, trabajadoras, muchos creyentes, ¿cómo le van a hacer esto al pueblo? Imagínate un niño, el día de Easter, que tú sabes lo que hacen, se van a coger huevitos y ahora mira que lo que le pusieron el día, le dañaron el día. Este día yo creo que el año que viene, si ese día festivo está, ¿quién va a celebrar un día así? Lo están destruyendo todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Ok? Para los creyentes deben de unirse y saber, hay una cosa bien grave. El Partido Demócrata quiere destruir las iglesias, quiere destruir las religiones, está destruyendo todo lo fundamental del pueblo, que jamás, yo te digo, jamás yo creía que esto iba a pasar. Pero los que votaron en contra de Trump, los que todavía siguen culpando a Trump por todo, desgraciadamente a nosotros nos toca, pero a mí no me da pena de que ellos sufran, porque una persona que vota por un malvado, una administración que ahí yo te lo digo con todo el respeto, ahí no hay una persona que tú puedas mirar. Dime a alguien que tú veas en esa administración que tú dices, contra, es un caballero, esto es una dama. Mira, tú mencionaste a Bill Clinton como un presidente, bueno, sí, entre comillas. En aquel tiempo. Pero la maldad viene desde ahí, cuando el problema de los gays que empezaron, que no podían entrar al ejército, y la presión tan grande que le hicieron, y él fue el que puso la normativa aquella, no preguntes. ¿Te acuerdan el término para que si tú entrabas al ejército no te podían preguntar? Entonces desde ahí ya viene el vicio. O sea, por eso es que los oficiales de allá de China y de Rusia están muertos de la R cada vez que... Sí, esa gente, yo diría que si Rusia y China están viendo a Estados Unidos lo que está pasando, lo que tienen es que sentarse a beberse un cafecito, que este país se está destruyendo el mismo. Porque estamos perdiendo la moral. Lo más sagrado que tiene un hombre es la moral y el respeto por sí mismo y por su familia. Y es que yo tengo un amigo, mira, vive en Miami también, él me lo ha dicho, te quieren introducir esa agenda. Yo le dije, mira, ya yo me dejé el bigote porque si tengo que besar a un hombre, porque es que yo lo dije 2 años atrás, yo dije 50 años de ahora en adelante, la mitad de la población o quizás una tercera parte de la población americana va a ser gay. Porque no es que salen gay, es que ellos te lo están introduciendo. Mira lo que acaban de hacer. Y yo espero que el presidente Trump gane y nos saque adelante. Pero te digo, mira, estamos a punto de una guerra mundial. Es que ya la estamos empujando tanto que ya Miguel, yo creo que no hay marcha atrás. Con tu permiso, nos quedan 3-4 minutos y por supuesto, pues dejártelo a ti para cerrar. Gracias por tu tiempo, gracias por la información que nos da, gracias por darnos ese valor y hacernos ver a todo en contexto de la realidad de lo que está pasando. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta velada de hoy martes. Lo invitamos, si Dios lo permite y si la inteligencia artificial no nos cierra, pues nos veremos el próximo martes aquí con Miguel. Miguel, buenas noches, para ti todo tuyo. Bueno, gracias. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos los que van a ver este programa y esperemos que salgamos adelante porque lo que tenemos es una administración bien malvada y mira lo que tenemos aquí. Oh. Vamos a ver si lo pueden ver. Sí, se ve clarito, como no. Ok, te digo, yo le digo a todas las personas que cuando se sienten en una mesa en su hogar, que abracen a sus hijos, le digan que los quieren mucho, piensen que estamos viviendo, y no quiero dañarle la mente a las personas, pero yo creo que estamos viviendo momentos tan y tan difíciles que son los momentos finales. Y yo no soy una persona que cree mucho en esta, pero te digo la verdad, encomiéndense porque la cosa no se ve bien, recapaciten, quítense de la mente que el presidente Trump corre la boca mucho y en noviembre 5, voten por el presidente Donald J. Trump, porque si no, adiós América. Buenas noches para todos, los apreciamos
y suerte y salud para todos. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti. Cuídate. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say